Mucho gusto llegar a ustedes con el estudio de los Salmos del Señor, esperando que de veras sea gran edificación para su vida. Continuamos con el Salmo 119, la grandeza de la palabra de Dios. Hoy nos corresponde la letra P y el título que le hemos puesto es Pasos dirigidos por la palabra de Dios. Obedeciendo los testimonios de Dios, dice el texto, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La palabra de Dios es una fuente de fascinación para el salmista. Para Jesucristo, la palabra eterna, Él es llamado maravilloso. Y todas las palabras dichas por Dios son maravillosas. Aquellos que las conocen mejor se maravillan de ellas. Es maravilloso que Dios haya soportado el ser testimonios a los hombres pecadores. Y es más maravilloso que sus testimonios sean tan claros, tan plenos, tan llenos de gracia, tan poderosos. La paciente y permanente delicia que tenía el salmista en la palabra de Dios le animaba a una mayor obediencia. Más que una simple acción externa, era una obediencia del alma. Recibiendo la palabra de la luz. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. El salmista repitió una idea previa, que la palabra de Dios le alumbra. Hace que las cosas sean más claras. La palabra de Dios es tan clara y alumbra de tal forma que aún los simples pueden lograr entendimiento. Tan sorprendente es el poder de esta luz celestial que de cualquier página de este libro sagrado, incluso un niño, bajo la enseñanza de este libro puede obtener instrucción más que cualquier sabio filósofo. Debido a que la palabra de Dios alumbra y es lo suficientemente clara para los simples, el salmista quería a la palabra de Dios así como un animal sediento suspira por agua. Deseaba conocerlos, guardarlos, enseñarlos. Deseaba atraer a todos los que estaban a su alrededor hacia la obediencia. Peticiones arraigadas en la palabra de Dios. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbreme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Tenía razón para creer que Dios le contestaría al saber que era la costumbre de Dios con los que aman su nombre. Hay un gran valor en nuestra mirada hacia Cristo. Él es el camino de salvación. ¿Qué virtud, pues, debe de haber en la mirada de amor de Cristo sobre nosotros? El salmista quería tomar esa misericordia y utilizarla para andar rectamente delante de Dios. Era sabio para entender que el pecado puede llegar a tener dominio de alguna manera de hombres y mujeres que tienen vida espiritual. El apóstol San Pablo reconoció ese peligro cuando dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6:12. Otra petición reconocía que hay peligros más allá del potencial dominio del pecado en la vida espiritual. También hay peligro de parte de la violencia de los hombres que oprimen. Otra petición es por una experiencia de gracia y bondad de Dios. El conocer el rostro de Dios brillando hacia su siervo es estar en paz con Dios y saber que Él está en paz contigo. Tristeza de que otros no guardan la ley de Dios. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Aunque no había ríos de aguas que salían del rostro del salmista, las lágrimas muestran compasión, la cual se gana a los demás de una manera más efectiva que los argumentos agresivos y más que efectivo que el enojarse con los demás. Jesús se lamentó sobre Jerusalén y sobre los duros corazones de los líderes religiosos. Así el salmista se lamentaba. Ese hombre es un creyente maduro quien se entristece debido al pecado de otros. Sade es una zeta, la pureza y verdad de la palabra de Dios, la justicia de Dios y su palabra. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. La palabra es una revelación exacta de Dios, de sus pensamientos. Habla de Él mismo, de su carácter.
Él es más grande de lo que se puede comprender a través de su palabra escrita, pero Él no es diferente de lo que es revelado a nosotros a través de la palabra. La palabra de Dios ayuda a establecer que Él es fiel. Junto con otros creyentes a través de los siglos, la palabra de Dios y las acciones de Dios son consistentes y muestran que Dios es fiel o sigue siendo fiel. Celo y amor por la palabra de Dios. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Mientras los enemigos del salmista rechazaban más la palabra de Dios, él estaba determinado a tener celo por ella. Se aseguraría de honrar la palabra de Dios, aun cuando los demás no lo hicieran. En la palabra de Dios no hay mezcla de error o de pecado. Es pura en su lenguaje, pura en su espíritu, pura en su influencia. La Biblia nos da razones sin fin para amar la palabra de Dios y al Dios que nos la dio. Asidos de la palabra de verdad. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. El salmista se sintió muy insignificante, tanto a su propio parecer pequeño y a la estima de los demás desechado. Pero halló consuelo y fuerza al recordar la palabra de Dios, confiadamente declaró el carácter eterno de la justicia de Dios y es justo y no cambiará. Este Dios inmutable nos ha dado una palabra que es verdadera y que no cambiará jamás. La palabra de Dios da vida en la aflicción. Mi aflicción y angustia se han apoderado de mí, más que tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Su apreciación de Dios y de su palabra era válida en los tiempos de aflicción y de angustia. Podríamos pensar que lo que el salmista necesitaba vivir era la liberación de su aflicción. Pero él halló que el entendimiento de la palabra de Dios era más importante, debido a que entendió que la justicia de la palabra de Dios es eterna. Conocía el carácter eterno de la palabra de Dios y eso hacía que esa palabra fuera más y más importante y relevante para su vida. Kof, o sea, la letra K, orando conforme a la palabra de Dios. Clamando a Dios con esperanza en su palabra, clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guárdame y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. En su ruego el salmista quería guardar la palabra de Dios. Clamó apasionadamente a Dios por sabiduría, fuerza y habilidad para obedecerlo. Esta es la oración que le agrada a Dios. Él se levantaba temprano para buscar a Dios en oración, o sea, clamar. Y ayudado por la palabra de Dios, él esperó. La oración en nuestro estudio de la palabra de Dios es esencial, pero también en el tiempo de oración. Aquel que es diligente en la oración jamás será destituido de la esperanza. La oración temprana es refrescada pronto por la gran esperanza que viene de Dios, buscando diligentemente la palabra de vida. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. El salmista se levantaba temprano para buscar a Dios y también se mantenía en las vigilias de la noche para pensar en Dios y en sus mandatos. Jesucristo a veces oraba muy de mañana, en otras ocasiones oraba toda la noche. El salmista le pidió a Dios que lo oyera conforme a su bondad y misericordia, pero también le pidió que lo vivificara conforme al juicio de Dios. Ambas son razones por las cuales orar y tomar confianza en nuestros ruegos. Podemos decir, Señor, sé que mis pecados son perdonados con justicia debido a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sé que me has perdonado conforme a tu juicio. Cerca y lejos. Dice la cita bíblica, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. El salmista podía sentir que los malvados que se le oponían se acercaban.
y se estaban convirtiendo en una amenaza mayor. Aunque los impíos estaban cerca del salmista, ellos estaban lejos de la palabra de Dios. Pero el salmista sabía que Dios estaba cerca de él por medio de su palabra. Así que pudo ver que todos los mandamientos de Dios son verdad. La palabra de Dios es infalible e inspirada por Dios. Confianza en la palabra eterna. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. El salmista tenía una relación de mucho tiempo con la palabra de Dios. El gran amor y aprecio que tenía con las Escrituras era un amor profundo y duradero, que se formó con raíces profundas a través del tiempo. Mientras más estudiaba y meditaba en ellos, más entendía su origen divino y la eternidad de la palabra. Resh, avivamiento de acuerdo a la palabra de Dios. Un ruego por vida de parte de la palabra de Dios. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa, redímeme, vivifícame con tu palabra. El salmista vivía una vida real, con personas. Algunos se hicieron enemigos de él o sus oponentes. Él vivió una vida que experimentó aflicción. La aflicción conduce a algunos lejos de Dios y de su palabra, pero a él tales problemas lo acercaban a Dios y a su palabra. Él necesitaba que Dios defendiera su causa, sabía que Dios necesitaba redimirlo. Él quería ser vivificado, tener la vida que la palabra de Dios señalaba. La palabra de Dios es una fuente de avivamiento. Si nosotros leemos la palabra de Dios y hacemos lo que dice y oramos y nos arrepentimos y nos dedicamos a Dios en seguirle de todo corazón, esto es una fuente de avivamiento, de vida espiritual, de gozo y de alegría. Los impíos están lejos de la salvación. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscaron tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Aunque los impíos estaban lejos de la salvación y de la palabra de Dios, las misericordias de Dios están cerca de todos los que las buscan. Aunque la salvación de Dios estaba lejos de ellos, Dios no estaba lejos debido a sus misericordias, porque la misericordia de Dios es para todos. El salmista enfatiza la idea de que la palabra de Dios es la fuente y la medida para ser vivificados. No hay otra. Guardando la palabra de Dios a pesar de la persecución. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. El salmista no estaba resguardado en un ambiente de constante estudio de la Biblia. Su confianza en la palabra de Dios fue forjada en el mundo real, un mundo lleno de perseguidores y de enemigos. Ellos no hicieron que se desesperara o dudara del amor de Dios. Estaba determinado en seguir enfocado y encaminado en la palabra de Dios. Se sentía disgustado debido a que Dios y su palabra estaban siendo rebajados. Esa sensibilidad hacia el pecado y la pasión por la gloria de Dios es característica del avivamiento por el cual ora en repetidas ocasiones, vivificado por la palabra que es verdad. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. El salmista le pidió a Dios que mirara su amor hacia su palabra, pero después pidió ser vivificado en base a la misericordia de Dios. El ser vivificado jamás puede ser merecido o ganado, sino dado por parte de la misericordia eterna de Dios. El salmista de nuevo declara el carácter infalible de la palabra de Dios. Toda la palabra es verdad, no solamente porciones o conceptos de la misma, es verdad eternamente. Oremos a Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dirige nuestros pasos. Ojalá que todos tengamos la sensibilidad de estar atentos para obedecerte y que nos ajustemos a la pureza de tu palabra, que busquemos con todo nuestro corazón ajustarnos a lo que tú hablas, a lo que tú dices,
acerca de la obediencia y de la santidad. También, Señor, queremos tomar en cuenta tu palabra cuando nos dirigimos a ti, sobre todo el Padre Nuestro, que es el modelo que enseñó el Señor Jesucristo. Te pedimos que tú mandes avivamiento de acuerdo a la palabra tuya. Si nosotros buscamos